hasta 4 generaciones hacia abajo iban a estar repitiendo ese mismo pecado. Y metafóricamente se está refiriendo a esta parte. Recordemos que la palabra pecado significa como tal tropiezo, ¿de acuerdo? La palabra pecado significa tropiezo. Entonces, cuando nosotros cometemos ese tropiezo, tenemos esa emoción, no liberamos esa emoción, también pasa a nuestro linaje emocional. Hay diversos estudios que hablan acerca de esto. Hay muchos libros que ustedes pueden encontrar acerca de lo que es genética y van a ver que hay una cantidad de genes, los cuales no tengo en este momento el nombre, pero hay una cantidad de genes específicos que se encargan de transmitir el material emocional a través de los genes. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros sentimos una emoción y no la liberamos, va para abajo. ¿De acuerdo? Y la pueden repartir a lo mejor entre, si voy a tener 4 o 5 hijos, esa emoción se puede repartir entre los 4 y los 5. Y si cada uno de esos 4 o 5 a su vez tiene otros 3 o 4 hijos, se van a repartir también entre ellos hasta que alguien la libere. ¿Ok? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este rollo del estrés. También hay una emoción en la que nosotros debemos de tener mucha atención, que es el estrés. Ya me parece que hace 2 semanas o 3 semanas hablamos también acerca de lo que es el estrés, y también eso es una de las emociones que más deben de generarnos mucho cuidado, mucha atención. ¿Por qué? Porque el estrés, de una manera muy resumida, el estrés es, bueno, para empezar se genera dentro de nuestro cerebro superior. Ese lo genera acá arriba, las neuronas que están acá arriba en la cabeza, la masa encefálica. Y es provocado por la falta de recursos. Cuando yo me siento con recursos ilimitados para hacer frente a un estímulo exterior, es decir, siento que ese estímulo supera mis recursos, es cuando entro en estrés. La mayoría de las veces entramos en estrés cuando estamos en el trabajo o cuando estamos en la escuela. Cuando estamos en la escuela porque sentimos que nos dejan demasiada tarea y porque nos exigen muchísimo en la escuela, y eso excede mis recursos, ya sea mis recursos intelectuales o ya sea mis recursos económicos. Excede cualquiera de mis recursos y entonces empiezo a entrar en estrés y me quedo vibrando en la vibración del estrés. De igual manera en el trabajo, cuando tenemos un jefe o una compañía que nos está exigiendo demasiado y que nos exige ser perfectos, que nos exige ser exactos, como sucede con el 99.999 de las empresas en la actualidad, te exigen y eso hace que tú como empleado te sientas falto de recursos para poder hacer frente a esa exigencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí empieza la parte del estrés. Sucede otra cosa también muy importante. Cuando nosotros entramos en estrés, el cerebro se pone en un estado que se llama recurrencia temporal. Es decir, queda en un estado de stand-by. De nuestras arterias salen 2 canales que llenan de sangre y de oxígeno lo que es el cerebro. Uno que lleva sangre a todo lo que es la parte anterior del cerebro, que es la parte pensante, y otro que alimenta lo que es la parte límbica del cerebro, es decir, la parte primitiva de nuestro cerebro. Cuando nosotros nos encontramos en estrés, ese estado de recurrencia temporal hace que se disminuya y se limite la cantidad de sangre y de oxígeno que entra a lo que es el cerebro anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué? Para poder alimentar el cerebro límbico, que es el cerebro primitivo, el que nos hace actuar por instinto y no por pensar. Luego entonces podemos entender que prácticamente el estado de estrés nos vuelve tontos. ¿Por qué? Porque nos deja sin poder pensar. Debido a esta situación, lo que es el cerebro y todo lo que es el sistema nervioso se sobrecalienta, y eso puede llegar a generar daños biológicos severos. ¿De acuerdo? Ya son muchos estudios que se han hecho acerca de lo que es el estrés.
Eso puede generar daños biológicos, dificulta obviamente lo que es el aprendizaje. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro pensante, que es la parte anterior del cerebro de la masa encefálica, pues reduce la cantidad de irrigación sanguínea y de oxígeno. Por lo consiguiente nos volvemos tontos para aprender, se nos dificulta lo que es el aprendizaje. Por otro lado, también el estado de estrés obliga al cuerpo a inducirnos a un estado de depresión. Así como en nuestra casa nosotros tenemos una instalación eléctrica, ¿de acuerdo? Y esa instalación eléctrica llega a unas pequeñas pastillas. Bueno, antes eran fusibles, ahora son unas pequeñas pastillas termomecánicas que se llaman breaks. Y cuando existe una descarga eléctrica o un corto dentro de nuestra casa, en algún punto del sistema eléctrico de nuestra casa, esos breaks automáticamente se botan, se bajan, para que no exista un daño mayor en todo lo que es la instalación, para que no se queme la caja de fusibles y muchísimo menos para que no vayamos a generar un corto o una situación mayor en lo que es el transformador. Pues algo así sucede con nuestro cerebro. Cuando nosotros estamos en un estado de estrés, que nuestro cerebro entra en un estado de recurrencia temporal, se sobrecalienta todo el cerebro y todo el sistema nervioso, nuestro cuerpo se ve obligado a bajar ese break, y eso se le conoce como un estado de depresión. Nuestro cuerpo obviamente baja el switch para evitar que el daño biológico llegue en primera a suscitarse, y si aún así la descarga es fuerte, que ese daño biológico pueda llegar incluso a matarnos, porque un estado de estrés muy severo puede llegar a matarnos. En un caso muy ligero te puede provocar a lo mejor hasta una parálisis facial. Y no es algo que sea de niños ni de ni de jóvenes ni de ancianos. Eso es algo que puede suceder hasta en niños. No hace mucho tiempo atendí a un muchacho. Estamos tratando de restablecer la conexión, que al parecer ya se desconectó. Estamos tratando de que se reconecte nuevamente. Un segundo, una falla de internet, parece ser que todo se satura. Ok, muy bien. De acuerdo, de antemano una disculpa, pues estamos presentando algunos problemas de conexión. Al parecer el internet se está yendo, pero bueno, estamos tratando aquí de reconectarnos y de que ustedes nos puedan escuchar para que lleguemos a este punto donde estamos nosotros hablando sin ningún problema. Si nos están escuchando, por favor, si nos pueden comentar las personas en el radio, que nos digan si nos están escuchando. Perfectísimo, ya nos están escuchando nuevamente. De antemano, pues disculpen esta falla, es una falla técnica de internet, pero bueno, aquí estamos trabajando de la mejor manera. Les comentaba que pues esta parte de sentir lo que es el estrés, que se genera esta sustancia llamada cortisol, que pues afecta todo lo que es el sistema nervioso, todo lo que es el sistema inmune, y el estrés de verdad es una de las emociones que más debemos de tener cuidado, ¿sale? El estrés debemos de tener muchísimo cuidado, es una de las emociones más peligrosas, y pues bueno, hay que cuidar mucho con eso, y más ahorita que estamos en esta parte de pandemia, que normalmente pues estamos teniendo demasiado estrés, estamos guardados en casa, y al estar guardados en casa pues estamos teniendo bastantes conflictos, nos genera demasiado estrés, ¿de acuerdo? Entonces busquemos ocuparnos en algo para que no estemos sufriendo en esta parte. Bien, antes de continuar con algunas descodificaciones que nos habían estado solicitando, tenemos también aquí a Oliver Campos. Nuevamente, Oliver, muchísimas gracias, qué bueno que estás acá con nosotros. Nos dice: gran tema, dice: correcto, cualquier emoción considerada como buena o mala en exageración te saca de concentración. Es totalmente correcto, cualquier emoción puede sacarnos de nuestro estado de concentración. Oliver Campos, cabe mencionar, es un entrenador físico también, asesor nutricional, que se encuentra en la Ciudad de México.
y que también da asesorías en línea y entrenamiento también en línea. Lo pueden buscar a través de su página que se llama Vive Light. Ahí la pueden encontrar. También en Facebook lo pueden encontrar como Vive Light. Ahí pueden buscarlo a Oliver Campos en la Ciudad de México. También nos saluda Celia Aguilar, muchísimo gusto, mi señora hermosa, muchísimas gracias que nos está usted escuchando, nos manda saludos. Igual Lizzy León, mi alumna consentida, muchísimas gracias que nos está también aquí escuchando y mandándonos un saludito desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Aquí nos está también escuchando. Y pues bueno, vamos a leer algunas de las emociones comunes que generan algunas de las enfermedades. Nos había solucionado Andrés Ponce, que es nuestro CEO. Nos había preguntado sobre qué emociones normalmente son las que afectan un síndrome llamado el túnel carpiano. Las afectaciones al túnel carpiano. Bueno, hay diferentes versiones acerca de las emociones que afectan lo que es el túnel carpiano, y una de ellas, de acuerdo a lo que estipula el coach Alejandro Morales en su tema La enfermedad como aprendizaje, dice que es causada por la insatisfacción en el hacer sus ideales e intenciones. Nos están viendo reflejados en las situaciones actuales de su vida. Lo que hace no le llena ni le satisface realmente. Es decir, hay una falta de saciamiento. Las cosas que se están haciendo no nos satisfacen tal cualmente. De ahí depende si es la mano derecha, que pues principalmente está relacionado con lo que es la energía masculina, que puede ser padre, hijo, hermano, pareja masculina, hombres en general, la lógica, la razón, el dinero, el trabajo, la agresividad, todo lo que tiene que ver con la mano derecha, con la parte masculina. Si es en la mano izquierda, principalmente está relacionado a la parte femenina, que puede ser lo que es la madre, la hija, la pareja femenina, hermana, mujeres en general, creatividad, emociones, sentimientos, afectividad o todo lo anterior. Eso puede ser alguna de las situaciones de lo que es el túnel carpiano. También nos habla Enrique Corbera en su libro de biodescodificación que la causa es la cabeza que piensa y la mano que actúa. Hay una discordancia entre ambos, hay una negación de lo que se tiene en mente y de lo que se hace. Es un conflicto particular sobre el cual no se puede actuar y no se quiere solucionarlo. Es un conflicto entre ambas cosas. Por otro lado, también tenemos a Vilanova, que también igual nos dice que puede haber varios conflictos a la vez, que la cabeza que piensa y la mano que no actúa. Es decir, hay una discordancia entre lo que yo deseo y lo que estoy haciendo. No me satisface lo que yo estoy haciendo, y eso me genera lo que es el síndrome de túnel carpiano. Eso es de lo que nos había solicitado Andrés Ponce. Esperemos que ya haya podido quedar resuelta esta duda que tenía nuestro CEO y amigo Andrés Ponce acerca de lo que es el túnel carpiano. Tenemos también algunas situaciones como por ejemplo conflictos en los dedos de los pies, y eso es algo muy común. Los conflictos en los dedos de los pies, la gente que tiene problemas con los dedos y en particular con lo que es el dedo gordo del pie, son las que han dado impulso y existe alguna culpabilidad por no haber estado ahí o por haber estado lejos. Yo doy impulso a algo, pero no pude estar ahí. Yo pude haber generado que algo sucediera, pero no pude estar ahí. Normalmente el dedo gordo también representa lo que es la obligación de la madre. Mi madre me obliga a, también representa hacia lo que son los colaterales, ¿no? Hacia mis costados. Puede ser hermanos, pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, pero también hacia mis costados.
hablando del bloqueo emocional, representa mucho, todo lo que son los pies representan lo que es nuestra forma de avanzar en la vida. Los dedos representan nuestra percepción de los detalles en ese avance. La mayoría de los problemas en los dedos de los pies nos impiden caminar libremente y con soltura, por lo que indica a quienes lo sufren que se